Oremos Digital. Permite que la palabra de Dios sea el alimento de tu vida. Hermanos y hermanas, bienvenidos. Estamos ya a viernes 10 de febrero, quinta semana del tiempo ordinario, primera semana del Salterio. Celebramos la memoria obligatoria de Santa Escolástica Virgen, color litúrgico blanco. Recordemos que hoy es día penitencial. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Agradecidos con el Señor por la vida que nos da, por la salud, por el trabajo, por el don de la familia. Agradecidos con Él porque estamos aquí vivos. También le pedimos a Él por aquellos hermanos que necesitan en este momento de nuestras oraciones. Pedimos por Turquía, pedimos por todos los fallecidos, por todos los que se encuentran en este momento sin alimento, sin una habitación, sin una cama, sin su casa, sin trabajo. Pedimos a Dios por todo el mundo. Vamos ahora con la palabra. Lectura del libro del Génesis, capítulo 3, versículos del 1 al 8. La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho, y dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? La mujer contestó a la serpiente: podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios: no coman de él ni lo toquen, de lo contrario morirán. La serpiente replicó a la mujer: no morirán. Es que Dios sabe que el día en que coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios en el conocimiento del bien y del mal. Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia. Así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que también comió. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos, y entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Cuando oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, Adán y su mujer se escondieron de la vista del Señor Dios entre los árboles del jardín. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 32. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito y en cuyo espíritu no hay engaño. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito, propuse: confesaré al Señor mis culpas y tú perdonarás mi culpa y mi pecado. Por eso que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia, la crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará. Tú eres mi refugio, me libras del peligro, me rodeas de cantos de liberación. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos del 31 al 37. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo que, además, apenas podía hablar, y le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo suspiró y le dijo: Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos y se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos y hermanas, vamos a hablar un poquito de la palabra que hemos escuchado. Comencemos con la primera lectura. Hemos venido leyendo esos primeros capítulos del Génesis y hoy leemos el capítulo 3, la parte aquella donde la humanidad cae en pecado, ¿sí? Ya nos dimos cuenta, los leíamos ayer, que Dios les dio el jardín y entre el jardín en la mitad habían dos árboles, uno de la vida y uno del conocimiento del bien y del mal, y Dios
le dice al hombre que puede comer de todos, incluso el de la vida también, pero el del conocimiento no. Ahí llega el demonio, ¿sí? Viene como una serpiente, astuta. Interesante esto. Las serpientes son animales que no son tan queridos por nosotros porque se deslizan, porque son astutas, porque de un momento a otro llegan, porque atacan, ¿sí? Y nos da miedo. Yo no puedo ver una serpiente, ¿sí? Entonces el demonio es comparado por el autor sagrado como una serpiente. Astuta, ¿qué significa que es astuta? Que sabe meterse, así no le inviten. Eso es el demonio es astuto. Y el demonio sabe meterse, deslizarse, atacar, sin que nosotros nos demos cuenta. Por eso muchos de nosotros, después del pecado, después de haber caído, abrimos los ojos y nos encontramos mordidos por la serpiente del pecado, que es el mismo Satanás. Comienza hablándole a la mujer y le comienza diciendo que ¿cómo es posible? Con que Dios les ha dicho que no coman. Comienza con una mentira, ¿sí? Recordemos que el demonio siempre comienza con una mentira. ¿Cómo nos invita a pecar? Usted se lo merece. Nadie te está viendo, ¿sí? En el caso de nosotros, usted qué pecado tan solito, ¿sí? En el caso del esposo, ella no está ahí. En el caso del que trabaja con dinero, no te están viendo. Siempre el demonio el pecado comenzará a tentarnos con una mentira. Y esa mentira es martirizándonos, llevándonos a nosotros a ser víctimas para que caigamos. La mujer le aclara, no fue eso, simplemente que podemos comer de todos menos de uno. Y entonces la serpiente vuelve con otra mentira, es que si ustedes comen de eso, se les van a abrir los ojos y van a ser como Dios. Ese es el otro punto que sigue después de uno aceptar la tentación. El demonio siempre nos va a decir, es que eso no es tan grande, ese pecado no está grave. Hágale que después se confiesa. Va a ver cómo la va a pasar de bien. Y si ustedes se fijan, mis queridos hermanos, estamos en un mundo donde todo lo justificamos, el relativismo. Aquí comienza el demonio a enseñarnos a relativizar las cosas. Nos enseña cómo podemos nosotros llegar al pecado haciéndolo bajito, ¿sí? Eso no va a ser tan grave, hágale. Después dice la palabra que la mujer ve el fruto atrayente, ¿sí? Yo digo, no hay pecado que se vea feo, pues por eso es pecado, por eso es tentación. Tengo tentación de comer algo, tengo tentación de ir a tal parte, tengo tentación de hablar con, ¿sí? Y eso no significa que nosotros lo veamos malo, pues el pecado tiene que oler rico para que nosotros podamos caer. Si fuera tan maluco, si oliera maluco, pues no pecaríamos. Dice entonces que esta mujer va y come, y cuando come se le lleva también otro pedacito de su esposo y se les abren los ojos y se dan cuenta que están desnudos. ¿Qué significa esto? Que cuando ellos pecan, cuando ellos son desobedientes, cuando ellos van al fruto que no debían comer y lo comen, abren los ojos y dicen, ¿qué hicimos? Desobedecimos. Ahí está el pecado, en la desobediencia. ¿Cuántos de nosotros también hacemos lo mismo? No nos damos cuenta, el demonio se entra suavecito y cuando menos piensa, llegamos al pecado. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Y les comienza el cargo de conciencia y les comienza el dolor. Por eso cuando Dios aparece en el jardín, ellos se esconden de Dios, porque se sentían indignos. Ya no eran como Dios, se sentían ya lo más arrastrado. Eso pasa con el pecado. Cuando vamos a pecar es por nuestro orgullo, porque no lo merecemos, porque somos buenos, porque tal cosa. Pero cuando caemos, nos damos cuenta que somos lo peor. Bueno, mis queridos hermanos, ¿cuántos de nosotros, en vez de acercarnos a Dios, a confesar nuestro pecado, más bien nos escondemos? Por eso la invitación del Salmo de hoy es que, bueno, decir al Señor, confesar el pecado, confesar la culpa y saber que Dios perdona la culpa y el pecado. Y una palabrita al respecto del Evangelio. Vemos
cómo Jesús hace una sanación a un hombre que no podía hablar y que era sordo. El pecado nuestro hoy es que somos sordos porque no lo escuchamos a Él, y como no lo escuchamos y como somos sordos a Él, no sabemos qué decir. Hoy encontramos cristianos mediocres porque no conocen de Dios. Hoy tenemos una iglesia mediocre porque no escuchamos a Dios y no sabemos hablar de Él. Si lo escuchamos más, vamos a hablar mejor y vamos a tener una iglesia que sea capaz de escuchar, pero una iglesia también libre en el hablar, con autoridad en el hablar, para así transformar el mundo de hoy. Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día.